Buenas tardes amigos del periódico Hechos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Alejandro Reséndiz López, quien es pediatra, oncólogo pediatra, quien el día de hoy lo estamos buscando para que nos platique sobre el tema de la conciencia en cuanto al cáncer infantil. ¿Qué es el cáncer infantil? Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. El cáncer infantil pues es una enfermedad que anteriormente se consideraba como una enfermedad rara en los niños. Sin embargo, cada vez en base a la tecnología que va avanzando y a muchas otras cuestiones se ha ido presentando o hemos ido diagnosticando más el cáncer en los niños. Es un crecimiento anormal de algún tipo de célula de cualquier órgano o tejido que se descontrola y empieza a afectar la salud integral, es decir, de todo el cuerpo de nuestros niños. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en los niños? La mayoría de los cánceres, tanto en niños como adolescentes, más del 50% son leucemias, tanto linfoides como mieloides, pero las leucemias representan más de la mitad de los cánceres en pediatría. De ahí en adelante se encuentran los tumores del sistema nervioso central, que son del cerebrito de los niños, sobre todo en niños menores de 10 años, y en niños mayores de 10 años los más frecuentes podrían ser linfomas o algunos tumores de células germinales. De los factores de riesgo que hablamos para que se puedan tener estos cánceres. Yo aquí siempre trato de ser muy empático con los papás y decirles pues que cuando ellos me preguntan, cuando se da una noticia como esta y les llega la duda de qué hice mal, qué fue lo que me faltó, qué no le di, etcétera, les digo pues que el cáncer infantil es una enfermedad de novo. ¿Qué es esto? Que de la nada la información genética del niño tenía ya algún tipo de error que empezó a desarrollar este tipo de células anormales. Sí hay factores predisponentes como radiación durante el embarazo, consumo de algunos medicamentos, pero son menos del 10% e influyen, en aquel ADN o en aquella información genética o célula que ya está dañada a que más fácil pueda reproducir estas células anormales. Estamos hablando que este tipo de cáncer infantil es la causa número 1 de muerte. Es la causa número 1 de muerte por enfermedad. La causa número 1 de muerte en los niños y adolescentes siguen siendo los accidentes, llámese accidentes automovilísticos, en casa o de cualquier otro tipo de índole, pero los accidentes son el número 1. El número 2 es el cáncer, pero el número 1 por enfermedad es el cáncer infantil. ¿De qué manera es posible la detección temprana? Aquí lo más importante es que los papás, que son quienes más conocen a los niños, presten atención a cualquier cosa que les llame algún foquito de alerta o la atención en los niños. Es decir, los datos de alarma podrían ser, por ejemplo, algunos sangrados por cualquier parte del cuerpo, llámese encías, nariz, puntos rojos en los pies, moretones, pero que no sean aquellos de forma cotidiana, que sean recurrentes o que sean exagerados, por ejemplo, a que el niño a lo mejor se cayó y no le salió un moretoncito correspondiente al golpe, sino un moretón todavía mucho más grande en base al golpe que se dio, que presenten fiebres sin un foco de infección o que después de 7 días sigan con fiebres los niños, que tengan algún crecimiento, bulto, masa o bolita en cualquier parte del cuerpo. Esos deben de ser estudiados, y la presencia de ganglios, sobre todo en cuellos, en supraclaviculares, es decir, arriba de las clavículas, a los lados de los codos y atrás de las rodillas, son ganglios que deben de ser estudiados sí o sí por un pediatra o por un oncólogo pediatra. Algunos otros datos podrían ser dolores de huesos. El dolor de crecimientos, a diferencia de lo que todo el mundo creemos, no existe. El dolor de crecimientos es algo, el dolor de huesos es algo que se debe de estudiar y que se debe de descartar algún otro tipo de lesión, de afección, o que no pudiera ser alguna leucemia o algún tumor óseo. Aquellas alteraciones neurológicas de niños que normalmente ya caminaban y que empiezan a perder todo lo que aprendieron en cuanto al desarrollo neurológico, es decir, aquellos niños que ya se empiezan a tropezar, que empiezan a caminar como borrachitos, que se sienten mareados, que presentan vómitos de repetición, no en una sola ocasión, sino que cada vez es más frecuente o más intensa esta sintomatología. O que al momento de que tomamos la foto típica con el flash no observamos el reflejo rojo en los ojos, sino que observemos un reflejo blanco. Podría ser indicación de que adentro del ojito se encuentre un tumor que se llama retinoblastoma, que podría estar uno de los indicios de cáncer infantil.
De manera normal, ¿cuáles son las etapas y edades promedias en cuáles empieza a haber un desarrollo normal para que también los papás que por situaciones de vida no tienen acceso o no pueden acudir a un médico para que también ellos tengan parámetros? Es muy variable, estos criterios se llaman criterios de escala de Denver, en la cual los niños, pues sabemos los pediatras que a los 2 meses más o menos es que sostienen la cabeza, a los 4 a 5 meses se sientan, a los 6 a 7 meses pueden comenzar a gatear. Son cosas como muy estándares que cada uno de nosotros deberíamos de saber, pero lo más importante es acudir al control de niño sano. Sé que para muchos, como tú me comentas, no es del fácil acceso el acudir con un pediatra, pero sí hay muchos centros de salud comunitarios en los cuales hay médicos generales que pueden prestar la atención de una valoración integral. La importancia de acudir con el médico, aun y cuando el niño se encuentre sano, es precisamente eso: darnos cuenta y estar totalmente seguros de que el crecimiento de nuestro hijo va bien y va de forma adecuada, ya que a diferencia del cáncer de los adultos, donde hay campañas como para la detección oportuna del cáncer de mama o detección oportuna del cáncer cervicouterino, de próstata, etc., en los niños es imposible predecir cuándo un niño va a desarrollar algún tipo de cáncer o no. Por eso es muy importante que en los niños, ante cualquier dato de alarma de estos que les comenté, que sí son muy inespecíficos, pero ante cualquier dato de estos, más vale acudir a valoración médica y darnos cuenta que es algo normal o secundario o cualquier otra cosa, o si realmente es algo sugerente o sugestivo de cáncer, pues que sea tratado en forma oportuna. Hablando precisamente del tema del tratamiento, ¿qué tratamientos son los más comunes que se dan? Mira, las modalidades de tratamiento son quimioterapia, que son fármacos ya sea por la vena o por tomados o intramusculares o por alguna otra vía de administración que atacan a las células malignas. Hay radioterapia, que es radiación a dosis altas que atacan directamente a ciertos tumores, y hay cirugías de extirpación o de otro tipo de manejos oncológicos, y dependiendo del tumor, del estadio y de la localización, se utiliza 1, 2 o las 3 modalidades juntas. Hay enfermedades que únicamente requieren quimioterapia o que únicamente requieren cirugía, y hay enfermedades que requieren de las tres modalidades. En algunos municipios hay algunas personas que a fin de cuentas realizan trabajo infantil. Me refiero yo en municipios como Armería, que están por ahí la gente que hace ladrillos, o por ejemplo en tema de campo. ¿Esos son factores que pueden detonar algún tipo de cáncer? Se dice, la literatura comenta que pues algunos factores de riesgo, como te comentaba ahorita, radiación, también plaguicidas o pesticidas, pueden favorecer el riesgo de algunos tipos de cáncer, sobre todo leucemias o linfomas. No precisamente que el niño se encuentre expuesto directamente a estos, pero sí se ha visto mayor riesgo. No quiere decir que es el detonante, pero sí van a tener mayor riesgo aquellos hijos de padres que trabajan en el campo, ya que pueden traer consigo en la ropa o en la piel impregnados esas sustancias que dañan el ADN o la información genética de las células normales del niño y las pueden transformar en células malas y desencadenar con mayor frecuencia algún tipo de cáncer. Hablando de estadísticas, ¿qué tipo de pacientes has tenido? ¿Con qué recurrencia? No sé si hay datos en lo local o a nivel nacional de la oncopediatría. De pediatría, sí, generalmente, dependiendo del cáncer, también es el tipo de incidencia. Aquí en el estado tenemos una incidencia bastante alta precisamente por este tipo de actividades del campo y ese tipo de cosas con respecto a otros estados de la República. Se dice que hay entre 9 y 12 casos por cada 100,000 100,000 niños menores de 18 años de edad al año. Es decir, que si Colima, por ejemplo, que ahorita no tengo los datos con exactitud, tuviera 100,000 menores de 18 años, tendríamos aproximadamente de 10 a 12 casos nuevos por año. Generalmente dependiendo, no es algo preciso ni exacto para nada las estadísticas, pero sí recibimos entre 1 y 2 niños por mes. Hay instituciones del sector salud, de la asistencia y también del tema privado,
¿Cómo estamos en Colima en este tema? Aquí en el estado de Colima, la oncología pediátrica lo atienden en la Secretaría de Salud, en el Instituto Estatal de Cancerología y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya abrimos el servicio de oncología pediátrica. Estamos la doctora Carolina Contreras y un servidor ahí llevando a cabo el manejo de los niños con cáncer en el IMSS. En el sector privado estamos hablando, ¿existen muchos especialistas? En el sector privado desconozco cuántos seamos ahorita los que nos encontramos. Yo me encuentro aquí en la Clínica Córdoba y yo soy uno de los oncólogos en el sector privado que puede atender a los niños con cáncer. Y en el ISSSTE es un instituto que, a pesar de que hay oncólogos trabajando ahí, se encuentra trabajando como pediatras, ya que en caso de hacer diagnósticos de cáncer deben de referirse a los centros médicos nacionales, ya sea a Guadalajara o a Ciudad de México, para ser tratados por esta área. ¿Este tipo de enfermedades son del primer, segundo nivel o depende del nivel de los hospitales? No sé si me puedes abundar un poco respecto de ese tema. Son de tercer nivel de atención, sí, pero cada vez, precisamente porque los centros médicos nacionales están saturados, y conforme más médicos oncólogos nos hemos ido formando y hemos distribuido durante toda la República los oncólogos pediatras, ya pueden ser atendidos en una institución de segundo nivel. Cambiando totalmente de tema, ¿algo más que podremos agregar a ese tema, doctor Alejandro? Pues nada más el prestar atención a nuestros hijos, el acudir a valoraciones de niño sano y el que... siempre algo que me queda muy claro es que los papás son quienes más conocen a los hijos, y cuando algo está mal o cuando algo les llama la atención, hay que buscar qué es lo que está sucediendo y poder descartar y diagnosticar en forma oportuna para poder brindarle a los niños con cáncer la oportunidad de curarse, ya que sabemos y lo hemos escuchado muchas veces que el cáncer en los niños es curable si se detecta en forma oportuna. ¿En qué porcentaje estamos hablando de? En México, hablando México país, entre un 55 y 65% tienen una curación. En países de primer mundo puede ascender hasta un 80%. Se celebra en septiembre, el mes de la concientización del cáncer infantil. ¿Por parte del gobierno federal o estatal hacen algo en específico? Se hacen campañas de publicidad y se hacen capacitaciones a médicos de primer contacto, es decir, médicos generales, enfermeras, personal de salud que se encuentra en las comunidades rurales o en algunos centros de salud, para poder brindar la atención de forma oportuna y poder identificar los datos sugestivos de cáncer infantil. Y otros cursos que se pueden llegar a dar son a escuelas, a maestros o a algunos padres de familia. Justo el día de ayer tuve una capacitación con el DIF de Villa de Álvarez para poder hacer llegar a más gente esta información valiosa, para que cada uno de nosotros prestemos mayor atención, ya que cuando hablamos de cáncer, todo mundo lo relacionamos con adultos o con adultos ya grandes o con personas ya muy enfermas, y a veces no lo pensamos en niños pequeñitos. Hablando respecto al tema de la vinculación social que tienen los doctores, ¿qué tan importante es también retribuirles un poco a la sociedad o a esos grupos vulnerables? ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea, como doctores en el tema de pediatría, desafortunadamente hay doctores que dentro de su ámbito no tienen estas facilidades de acceder. Ustedes se acercan a través de las instituciones de gobierno, ¿no? Sí, así es. Sí. Así lo plantean. Sí, es bastante importante, y sobre todo las vías de comunicación. Como dices tú, hay áreas en las que no llegan la televisión o algunos noticieros o ese tipo de cosas. Entonces lo que hacemos, y te digo, me tocó a mí incluso cuando fui pasante de medicina, acudir personalmente como médico general a valoraciones a las comunidades rurales, hacer juntas y poder hacer en ese momento como valoraciones en general de ciertos niños. Hay programas como IMSS Bienestar, ¿sí?, donde se les cita a las familias, o IMSS Oportunidades, que era anteriormente, se les cita a las familias de forma rutinaria 2 veces al año, creo aproximadamente, para poder darnos cuenta de que la familia en general, llámese niños, adultos mayores, etcétera, vayan bien en cuanto a su salud y poder hacer detección no solamente de cáncer, sino de otras enfermedades. Perfecto. Te cambio radicalmente del tema de la pediatría. ¿De qué manera puede empatizar un adulto con un niño para poder tener un diagnóstico diferente, dado que a veces el adulto puede definir algún tipo de dolencia? En los niños es muy importante la confianza, es muy importante no mentirles. Por ejemplo, si en alguna ocasión van a acudir a una valoración
o se les va a realizar algún procedimiento como una toma de muestra de sangre o algo, no mentirles ni siquiera esas mentiras piadosas en las cuales decimos no te va a doler y que al final de cuentas sí le duele al niño. Ahí pierde totalmente la confianza. Lo que podemos hacer es transformar esa información y decirles te va a doler poquito, si tú me ayudas va a ser rápido, ¿sí? Hacer consciente y involucrar al niño, pedirle permiso, notificarle lo que se le va a hacer, decirle todo lo que está sucediendo, a lo mejor no con las palabras que te digo a ti o que les digo a los papás, pero así hacerlo integrante de esto, porque a final de cuentas el paciente y a quien yo como oncólogo me debo es al niño. Sí, los papás son quienes van a firmar, autorizar y van a dar el visto bueno en cuanto a las decisiones médicas, pero mi paciente es el niño y él debe de saber qué le está pasando, por qué le estoy haciendo y qué le voy a dar. Hablamos mucho del tema de que prácticamente un gran porcentaje de los mexicanos vamos a corregir, no a prevenir. Entonces, desafortunadamente venimos al doctor ya por una dolencia, pero si hablamos del tema de la prevención, ¿de qué manera debe de atender tanto el papá como el niño una cierta frecuencia de asistir con el médico? Mira, el control del niño sano, el primer año de vida es de forma mensual. Desde el nacimiento se revisa, el primer mes se revisa a los 7 días, a los 14 días y ya después de forma mensual hasta el año. Después del año deben de ser las consultas mínimo 2 veces por año, es decir, cada 6 meses aproximadamente, una valoración al pediatra para que lleven el control del paciente, tanto en peso, en estatura, en alimentación, incluso en el desarrollo intelectual, en cómo se desarrolla con otras personas y también dentro de todas estas valoraciones, pues ver que no haya nada que nos llame la atención que pudiera indicar no nada más cáncer, sino cualquier otro tipo de enfermedades. Y cuando los niños cambian por el tema de sus papás de residencia, ¿debe seguirse los expedientes o algo así? Sí, el expediente es de los niños, ¿sí? El expediente es del paciente, ¿sí? Entonces sí se puede pedir, no a lo mejor el expediente como tal, pero sí un resumen médico que diga lo que se ha visto, tanto bueno como malo, durante la valoración por el médico tratante, ¿sí? Y que pueda llevar esa como una carta de presentación, por así decirlo, para su nuevo médico. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Yo creo que nos quedamos. Perfecto.